Bendiciones, amados hermanos, la paz del Señor sea con ustedes. Hoy tendremos la segunda clase del tema el Espíritu Santo. En esta clase queremos ver qué hace el Espíritu. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es importante, de acuerdo a la declaración que acabamos de leer, que el Espíritu Santo lleva a cabo o pone efecto en los asuntos de Dios. Cuando se habla de que creó los cielos y la tierra, y donde dice que el Espíritu Dios se movía sobre la faz de las aguas, estamos viendo todo el poder de Dios manifiesto a través de la persona del Espíritu Santo. En el Salmo capítulo 33, 6 leemos la siguiente declaración. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aliento, uno de los símbolos del Espíritu Santo. Es aquí donde resaltamos la importancia de la simbología, de los nombres, de los atributos y de la persona del Espíritu Santo para poder entender la interpretación de los textos bíblicos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Espíritu Santo activó los recursos necesarios para poner en vigor la palabra de Dios. En el libro de Job 33:4, cuando habla de la creación del hombre, la Escritura dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Activó en la creación del hombre. Vemos que el soplo es un símbolo del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu de Dios es uno de los nombres del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo podemos ver una intervención en la creación del hombre. A continuación, entonces, vamos a ver qué es el ministerio presente del Espíritu Santo. Si bien es importante, vamos a comenzar diciendo que es un ministerio doble, de convicción y de consolación. Pero antes queremos resaltar la obra principal que el Espíritu Santo hace. Y esa obra principal es testificar de Jesús. Antes de cualquier cosa, lo que el Santo Espíritu va a hacer en esta tierra es testificar de Jesucristo. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Testificar acerca de Jesucristo y su obra redentora es la obra principal del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, 3 leemos: Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Impresionantes declaraciones. Una persona que tiene el Espíritu de Dios dentro no puede referirse a Jesús como que no es el Hijo de Dios o como que es un anatema. De igual forma, nadie puede llamar al Señor Jesús Señor, si no es porque el Espíritu de Dios mora y está en él. Cualquier persona que no lo tenga podrá decir Señor y solo de labios, porque para que el Espíritu Santo esté dentro de un creyente, primero necesita reconocer que Dios el Padre envió a su Hijo a morir en una cruz y que al tercer día resucitó de entre los muertos
y a través de esa obra redentora le dio al mundo salvación y vida eterna. Que prometió al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vino a la vida del creyente. Y eso lo estaremos viendo más adelante. Pero no es hasta ese momento donde la persona recibe el Espíritu Santo y es cuando una persona puede entonces llamar Señor al Señor Jesús. Y es ahí donde nosotros, en conjunto con el Espíritu Santo, testificamos acerca de Jesucristo. Es ahí donde el Evangelio tiene vida. Es donde nosotros, como iglesia o cuerpo de Cristo, proclamamos el Evangelio y es el Espíritu Santo quien se encarga de hacer la parte sobrenatural y nosotros la parte natural. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Esa parte del ministerio de convicción. Es un ministerio al mundo. El ministerio de convicción no es para el creyente, es para el no creyente, para, como algunos se refieren, el mundano. La declaración más correcta sería no creyente, no cree en Jesús. Para las personas que no creen en Jesús está el primer ministerio del Espíritu Santo. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este ministerio es exclusivamente para el no creyente. Es el Espíritu Santo quien se va a encargar de convencer acerca de estos tres puntos importantes. Cuando la iglesia predica el Evangelio, no es la iglesia que tiene que convencer a la gente. La gente confunde los roles y los papeles. Convence a la gente de ir a la iglesia y no le habla el Evangelio. Trata de convencer a las personas que acepten a Jesús y no es el trabajo del creyente. El trabajo del creyente es predicar el Evangelio, porque el Evangelio es el único que tiene el poder de Dios para salvación. Y cuando lo predicamos, el Santo Espíritu está ahí para convencer al no creyente de su pecado, de la justicia que él tiene, que no puede salvarse por su propia justicia porque es como trapo de inmundicia, y de juicio, que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, y que también el que no tenga a Cristo irá donde el príncipe de este mundo le toca ir. Veamos entonces detenidamente este trabajo de convicción. ¿Cómo es que se lleva? En el versículo 9 vamos y leemos: de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu convence a los hombres de pecado a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tipo de pecado es que el Espíritu Santo convence? Capítulo 3, versículo 18 al 20. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces vemos muy claro que el pecado del cual va a convencer el Espíritu Santo es aquel
que el que no crea que el Padre envió al Hijo en sacrificio a morir en una cruz para perdonar sus pecados, si no cree, ya es condenado. Y es el Espíritu Santo, cuando nosotros predicamos el Evangelio, quien va a convencer al no creyente de esa realidad. Existen otros pecados, pero definamos esto. Pecado original y pecados. Pecado original, el que cometió Adán y Eva, y por ese pecado nosotros fuimos hechos pecadores, y ese pecado produjo en nosotros los pecados. Pero Jesús en la cruz perdonó el pecado original y nuestros pecados, y nos hizo una nueva criatura. Así que esos otros pecados son perdonados. Pero el más importante de todos los pecados es si no reconoces a Jesucristo, el Hijo de Dios, que lo envió a morir en una cruz, ya ha sido condenado. El Espíritu Santo tendrá ese trabajo cuando nosotros prediquemos el Evangelio. El siguiente versículo es el versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esto está hablando de la justicia de Cristo. La prueba de su justicia es la resurrección de entre los muertos. Cristo murió por nosotros, pero no solo murió y quedó en una tumba. La Escritura declara, confiesa que resucitó de entre los muertos al tercer día y nos justificó. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Al predicar el Evangelio, el Espíritu Santo va a convencer de esta realidad, que Cristo por su muerte nos justificó, nos declaró no pecadores delante de Dios, porque con su muerte perdonó nuestros pecados y nos justificó delante de Él. Acompáñenme a Romanos. Capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Su resurrección es la prueba de nuestra justicia. Y esa justicia está disponible a todo el hombre que crea. Esa justicia es para usted que no es creyente. El Espíritu Santo va a convencer de pecado y de esta justificación, de esta justicia. En 2 Corintios 5, del 19 al 21, leemos que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Cristo Jesús. Justos por la obra redentora en la cruz del Calvario, redimidos por su preciosa sangre, y muestra de ello la resurrección al tercer día de entre los muertos. El siguiente versículo habla de juicio. Versículo 11 de San Juan 16 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo testifica de la derrota de Satanás.